Buen día, hermanos. Dios les bendiga nuevamente y agradecidos con el Señor por sus cuidados, sus bendiciones y por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo sobre el Salmo 119, dado que en el mes de agosto se celebra el mes de la Biblia. Y este salmo es un tesoro que habla sobre las bendiciones que tenemos en la palabra de Dios. San Agustín, que escribió un comentario al libro de los Salmos, dejó el Salmo 119 hasta el final, porque él decía que este salmo excedía el poder de su pensamiento atento y a la capacidad de comprensión de sus facultades. William Wilberforce, el gran legislador cristiano de Inglaterra, quien logró acabar con el tráfico de esclavos en su país, escribió en su diario que en medio de las turbulentas luchas políticas de su tiempo encontraba gran consuelo en repetir el Salmo 119. Tenemos un gran tesoro en este pasaje de la Biblia. El predicador Charles Spurgeon escribió que mientras más uno estudia este salmo, más fresco y vigoroso resulta, y lo comparaba con un racimo de uvas. Decía él, es un racimo de uvas a punto de estallar en mosto para el rey. Oremos hoy nuevamente para abordar este salmo y estudiar así la palabra de Dios. Señor, gracias que podemos tener el privilegio de abrir tu palabra y aprender de ella. Enséñanos, Señor, a apreciarla, a amarla y a atesorarla en nuestro corazón. Señor, permite que a través de este tiempo podamos reconocer nuestra necesidad de escuchar, de atesorar, de leer tu palabra y también de obedecerla, Señor, y seguirla, de manera que podamos glorificar tu nombre y nuestras vidas puedan ser edificadas y también bendecidas por ti. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el domingo anterior revisamos 3 de las palabras que en nuestras Biblias se usan como sinónimos para designar a la palabra de Dios. Hablamos del término la ley de Jehová, la ley que es la Torá, las enseñanzas del Maestro Divino. También tratamos de la palabra testimonios, es decir, la certificación de Dios respecto a la verdad. En la Biblia encontramos los testimonios de Dios. Y el tercer término fue caminos, que se refiere a la senda o dirección que seguimos en nuestra vida. Hoy consideraremos los 5 términos restantes. El cuarto término con el que se designa la palabra de Dios en el Salmo 119 es mandamientos. En el Salmo 119 dice el escritor: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Los mandamientos son las normas absolutas de Dios. Expresan el carácter santo de Dios y nos mandan las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. El salmista dice que no sería avergonzado cuando atendiese a todos los mandamientos de Dios. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 28, el escritor, el evangelista Juan, nos dice que permanezcamos en el Señor. El salmista dice, no sería avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Y Juan dice, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Así como el salmista dice que si él permaneciera en los mandamientos de Dios no sería avergonzado, también el apóstol Juan nos habla de eso.
¿Y cómo permanecemos en Cristo? Ahí mismo en la epístola Juan lo dice, unos versículos antes, en el versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y luego dice en el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que permanecemos en Cristo al permanecer en la verdad de la palabra que hemos oído, las Escrituras, la Biblia. Y al permanecer en Él, entonces dice el apóstol Juan, no nos alejaremos de Él avergonzados. La Biblia en muchas ocasiones dice que todo el que cree en el Señor no será avergonzado. El quinto término que en el Salmo 119 hace referencia a la palabra de Dios es estatutos. En el versículo 5 del Salmo 119 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. La palabra estatutos se refiere a que en la Biblia encontramos el plan de Dios para nuestra vida. Los estatutos son como las instrucciones de Dios para nuestra vida, digamos de esta manera, para armar bien nuestra vida. Ahora, no a todas las personas les gusta seguir instrucciones, y hay quienes arman su vida, digamos así, según su propio criterio. En la misión de la isla recuerdo que en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de darle a los niños unos juguetes de madera que nos regalaron de la tienda Lowe's. Eran juguetes armables, eran de madera. Y cada uno de esos juguetes a veces era un carrito, a veces era un avión, a veces era algo muy sencillo como un portarretratos, pero todos tenían una hoja de instrucciones para armarlo. Y recuerdo que casi siempre había algún niño o varios niños que no les gustaba seguir las instrucciones. Siempre al principio les decíamos: recuerden seguir las instrucciones, porque después va a ser muy difícil desarmar el juguete porque era de madera y los clavos que se usaban ahí eran clavos estriados, así es que era muy difícil sacarlos. Y entonces cuando alguien se equivocaba, nos pasó varias veces que algunos niños, por ejemplo, pusieron una pieza de un carrito, por ejemplo, y resultó que les faltó ponerle las ruedas, y después era muy difícil quitar esa pieza para otra vez empezar a armarlo con las instrucciones y poner las ruedas, o si era un avión, digamos, las alas o algo así. Dios, hermanos, es nuestro diseñador y Él sabe mejor que nadie cómo estamos construidos y cómo vamos a funcionar mejor. Él nos da las instrucciones en su palabra. Por eso también dice el libro de Proverbios en el capítulo 3: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así es que tenemos en la palabra de Dios los estatutos, es decir, las instrucciones de Dios para vivir bien nuestra vida. La sexta palabra que se usa para designar a la Biblia es la palabra juicios. En el Salmo 119, versículo 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Los juicios son los veredictos finales de Dios respecto a cualquier cosa, a cualquier asunto. Dios nos enseña en su palabra lo que es realmente bueno, lo que es recto, lo que es puro, lo que es justo
lo que es valioso, etc. Por eso el salmista dice también: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Porque la palabra de Dios es la que tiene los veredictos finales de Dios. Y por ejemplo, en los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas Amós y Zacarías usaron la analogía de una plomada de albañil. La plomada de albañil sirve para edificar los muros rectos, las paredes que estén rectas. Cuando un muro o una columna o una pared no está recta, la plomada muestra la falla en ese muro o en esa columna. Y para eso sirve la plomada. Recuerdo que cuando estuvimos construyendo allá en la isla, me platicaban los trabajadores ahí, los albañiles, que había un albañil, pues como hay algunos, muy mal hecho, ¿no? Y que en una ocasión lo contrató una señora para construir una barda en su casa, y la barda quedó toda chueca. Y el albañil, la señora le dijo: oiga, pero la barda se ve muy chueca. Y el albañil le dijo: no, ahorita cuando le echemos el sarpeado, la mezcla encima, ya se va a ver derecha. Y le aplicó entonces el sarpeado y seguía viéndose chueca. Y la señora le dijo: oiga, todavía se ve chueca. Y el albañil le dijo: no, espérese, ya mañana cuando esté seca, ya se va a ver derecha. Cosa que no era cierto, era falso. Y bueno, la plomada de albañil sirve para checar esa rectitud. La palabra sirve para mostrarnos lo que está mal. Pero no solo eso, la palabra también sirve para enseñarnos cómo arreglar todo aquello que está mal. Son los veredictos finales de Dios. Lo que Dios dice que está mal, está mal. Lo que Dios dice que es justo, es justo. Lo que Dios dice que es injusto, es injusto. Y lo que Dios dice que es recto, es recto. El séptimo término que se usa en la Biblia para designar a la palabra de Dios es palabra, precisamente palabra. La Biblia es la palabra de Dios revelada a nosotros. La Biblia es la expresión de los pensamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos, expresamos lo que hay en nuestros pensamientos, o expresamos nuestros sentimientos, o expresamos nuestros deseos o nuestra voluntad. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en la Biblia tenemos la expresión del corazón de Dios para nosotros. Jeremías dice que los pensamientos del corazón de Dios para su pueblo son pensamientos de paz y no de mal. Y en la Biblia tenemos esa expresión de los pensamientos de Dios para los suyos. Y dice, porque ahí en Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la Nueva Versión Internacional dice: para darles un futuro y una esperanza. Así es que en la Biblia tenemos esas palabras de Dios, esos pensamientos de Dios. Y esa palabra que Dios nos ha dado es una palabra que nos da vida por el mensaje de la palabra, por el mensaje del Evangelio. El apóstol Pedro dice que somos renacidos no de simiente renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el Salmo 119, y que yo les invito a leerlo, léanlo, si es posible, todos los días durante este mes, y encontrarán muchas riquezas en este Salmo. El Salmo 119, varias veces el salmista clama: vivifícame según tu palabra. Vivifícame en tu palabra, o vivifícame conforme a tu dicho, o tu dicho me ha vivificado.
porque la palabra de Dios nos da vida. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la Biblia dice en ese mismo pasaje que después de que muchos escucharon las palabras del Señor Jesucristo, se fueron, dejaron de ser sus discípulos. Y el Señor Jesucristo les dijo a los 12, si ustedes quieren, pueden irse también. Y Pedro comprendió lo que el Señor había dicho cuando Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y Pedro entendió que las palabras del Señor eran vida eterna. En este libro, hermanos, hay vida. Si uno busca con todo su corazón en este libro, en esta palabra, en esta Biblia, encontrará la fuente de la vida eterna en Jesucristo. Jesucristo que es el Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que es de quien el escritor del libro de Hebreos dijo que Dios, aunque en otros tiempos habló de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el octavo término que consideraremos es el término dichos, con el cual se designa a la palabra de Dios, a la Biblia en este salmo. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Los dichos son aquellas palabras, aquellas expresiones que Dios o aquellas palabras que Dios ha expresado y que quiere que escuchemos, son los dichos de Dios. Recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los dichos son aquellas cosas que Dios ha expresado y que quiere que escuchemos. Jesús dijo con frecuencia, y también lo leemos a través de las Escrituras, esta frase, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y los dichos son esa palabra que Dios quiere que escuchemos. La confesión de fe del pueblo de Israel comienza con la palabra oye. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Shema es en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel. Y luego agrega ahí en el libro de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el escritor responde a esto diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos. Dios dice, oye Israel. Y el creyente dice, en mi corazón he guardado tus dichos. He escuchado tus dichos y los he guardado en mi corazón. Tenemos, hermanos, sin duda un tesoro invaluable en la palabra de Dios. No hay nada en este mundo que pueda superarlo. Ya no digamos superarlo, ni siquiera acercarse al enorme valor que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Matthew Henry, el gran expositor de la Biblia, aconsejaba que se leyera un versículo cada mañana y que se meditara en él durante el día. Él decía esta frase: toda gracia crece cuando crece el amor por la palabra de Dios. Toda gracia crece cuando crece el amor por la palabra de Dios. Hermanos, continuaremos a través de este mes meditando en el Salmo 119
No solo los domingos, esperamos tener oportunidad en la semana para compartir también parte de este salmo. Así es que deseamos que Dios les bendiga y deseamos que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén.